En el restaurante, mi hermana anunció a todos: Rachel, busca otra mesa. Esta es para la familia, no para chicas adoptadas. Todos se rieron y estuvieron de acuerdo. Entonces el camarero me puso delante una cuenta de $3.27k por la cena de todos ellos. Sonreí, tomé un sorbo y pagué humildemente la cuenta. Pero entonces, oí una voz: un momento, por favor. Soy Morgan Taylor, de 34 años, parada y helada fuera del restaurante Bella Rosa, mirando una cuenta de $3.270 en mis manos temblorosas mientras las palabras de mi hermana resuenan en mi mente. De todos modos, no eres realmente de la familia. Busca otra mesa. 20 años creyendo que pertenecía a un lugar se hicieron añicos en un instante entre aperitivos y champán. Lo que mi familia no sabía era que esa mañana me había convertido en la nueva accionista mayoritaria de nuestro negocio familiar y que su pequeña cena de celebración estaba a punto de convertirse en el principio de su caída. Hola a todos, antes de sumergirme en este absoluto torbellino de drama familiar, me encantaría saber desde dónde están viendo. Dejen su ubicación en los comentarios. Si son nuevos aquí y disfrutan de las historias de venganza familiar de la vida real, presionen el botón de suscribir y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Esta historia sobre cómo mi familia perfecta mostró sus verdaderos colores podría ser la más impactante hasta ahora. Confíen en mí, querrán ver cómo el karma regresó al final. Ahora, volvamos a esa fatídica noche en Bella Rosa. Al crecer como Morgan Taylor en el próspero suburbio de West Lake, Connecticut, tuve todo lo que una niña podría desear, al menos en la superficie. Los Taylor eran respetados en toda la comunidad. Mi padre adoptivo, Richard, era un empresario hecho a sí mismo que había construido Taylor Enterprises desde la nada hasta convertirla en una firma de consultoría tecnológica multimillonaria. Mi madre adoptiva, Eleanor, formaba parte de varias juntas de caridad y era conocida por sus impecables fiestas en el jardín. Y luego estaba mi hermana, Vanessa, 2 años mayor, su hija biológica y la hija predilecta, que no podía hacer nada mal. Me enteré de que era adoptada cuando tenía 8 años, no por mis padres, sino por Vanessa durante una de nuestras discusiones. Ni siquiera eres mi hermana de verdad, me había espetado. Cuando corrí llorando hacia mis padres, confirmaron que era cierto, pero me aseguraron que fui elegida, especial y tan parte de la familia como Vanessa. Quería creerles desesperadamente. A lo largo de nuestra infancia, las diferencias en cómo nos trataban eran sutiles, pero innegables. El recital de ballet de Vanessa merecía fotógrafos profesionales, mientras que mis partidos de fútbol a menudo se perdían debido a importantes reuniones de negocios. Los logros académicos de Vanessa se celebraban con cenas, mientras que mis victorias en concursos de arte recibían educados asentimientos. Me decía a mí misma que simplemente estaban más conectados con los intereses de Vanessa que con los míos, que no era porque ella fuera su hija biológica. Trabajé el doble de duro para ganar su aprobación, graduándome como la primera de mi clase y obteniendo una beca completa para la Universidad de Nueva York, mientras que Vanessa luchaba por obtener un título en negocios en el alma mater de su padre. Después de la universidad, construí mi propia carrera en marketing digital, decidida a tener éxito sin depender del apellido Taylor, mientras que a Vanessa se le dio inmediatamente un puesto de directora en Taylor Enterprises a pesar de sus mediocres habilidades. A pesar de todo esto, mantuve la relación familiar, llamando semanalmente, asistiendo a todas las festividades y celebraciones, siempre llevando regalos considerados y manteniendo la paz. Me había convencido de que la sangre no importaba, que nuestro vínculo familiar trascendía la biología. Mi relación con Vanessa había mejorado un poco en la edad adulta, o eso pensaba. Nos reuníamos para almuerzos ocasionales, intercambiábamos regalos de cumpleaños y nos enviábamos mensajes de texto sobre programas de televisión que ambas veíamos. Los comentarios pasivo-agresivos habían disminuido, y lo interpreté como un crecimiento. Creía que habíamos superado nuestra rivalidad infantil. Richard siempre había prometido que Taylor Enterprises se dejaría en partes iguales a ambas hijas. Ambas son Taylor, decía durante las reuniones familiares sobre el negocio. Y los Taylor cuidan de los suyos. No tenía motivos para dudar de él, especialmente desde que había comenzado a consultar para la empresa hace 3 años, atrayendo a varios clientes importantes a través de mi experiencia en marketing. Las grietas en nuestra fachada familiar comenzaron a mostrarse cuando Richard tuvo un ataque al corazón leve el año pasado.
Durante su recuperación, noté conversaciones en voz baja entre él, Eleanor y Vanessa que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Los documentos se guardaban rápidamente y había reuniones de la empresa a las que no me invitaban. Desestimé mis preocupaciones, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica y que solo intentaban ahorrarme el estrés de los asuntos comerciales mientras ya estaba haciendo malabarismos con mi trabajo de consultoría y ayudando con el cuidado de Richard. Qué ingenua fui. Qué desesperada por creer en la familia que pensé que tenía. 2 días antes de la infame cena en Bella Rosa, la asistente de toda la vida de Richard, Margaret, me llamó. Llevaba más de 30 años en la empresa y nos había visto crecer tanto a Vanessa como a mí. Morgan, dijo, con su voz inusualmente seria. Hay algo que necesitas ver. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? No se lo digas a tu familia. Esa noche, tomándote en la acogedora sala de estar de Margaret, me entregó una carpeta. Siempre te he considerado como la hija que nunca tuve, dijo. Y no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo te pasa esto. Dentro de la carpeta había copias de nuevos documentos de la empresa que mostraban que Richard había reestructurado silenciosamente su testamento y la propiedad de la empresa. En lugar de la prometida división del 50% para cada una, Vanessa recibiría el 95% de las acciones, mientras que yo obtendría un simbólico 5% y un pequeño pago en efectivo que era una fracción del valor de la empresa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hay más, dijo Margaret, sacando otro documento. Era un intercambio de correos electrónicos entre Richard y el abogado de la empresa donde Richard declaraba explícitamente, Morgan ha sido un recurso de marketing útil, pero en última instancia, la sangre es lo primero. Vanessa puede que no tenga los instintos de negocios de Morgan, pero es mi hija, y Taylor Enterprises necesita permanecer en verdaderas manos Taylor. Verdaderas manos Taylor. Después de 26 años de que me dijeran que era tan Taylor como cualquiera de ellos, aquí estaba la prueba de lo que siempre había temido en el fondo. Nunca sería verdaderamente de la familia. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, con las lágrimas nublando mi visión. Esa noche, apenas dormí, pasando por el dolor, la ira y una sensación de traición tan profunda que se sentía física. Por la mañana, sin embargo, una fría determinación había reemplazado mi angustia. Si no era realmente de la familia, entonces estaba liberada de las obligaciones familiares, incluida la lealtad a personas que claramente no la tenían por mí. La mañana después de mi devastador descubrimiento, recibí una llamada de Benjamin Clark, el anciano asesor legal de la empresa, que había estado con Taylor Enterprises desde su creación. Morgan, necesito verte de inmediato, dijo, con la voz tensa por la urgencia. No en la oficina. Reúnete conmigo en Riverside Park, en el banco cerca del viejo roble, en 1 hora. Confundida y todavía tambaleándome por la revelación de la noche anterior, casi me negué, pero la curiosidad pudo más. Y exactamente 1 hora después, me encontré sentada junto a Benjamin en un banco del parque, viendo pasar a los corredores. He conocido a tu padre, Richard, durante 40 años, comenzó Benjamin sin preámbulos, y te he visto crecer hasta convertirte en una mujer notable que merece algo mejor de lo que está sucediendo. Me entregó un sobre sellado. Lo que estoy a punto de decirte podría costarme el trabajo, pero a mi edad, la jubilación ya está más que vencida de todos modos. Dentro del sobre había un documento que detallaba la estructura de propiedad de Taylor Enterprises. Pero esta no era la misma información que Margaret me había mostrado. Según estos papeles, Walter Simmons, el compañero de cuarto de la Universidad de Richard y socio silencioso desde el principio, poseía el 42% de las acciones de la empresa. Walter murió la semana pasada, dijo Benjamin en voz baja. Sin esposa, sin hijos, solo un sobrino al que apenas conocía. Hizo una pausa, mirándome intensamente. Y a mí, susurré. Pero apenas conocía al señor Simmons. Solo era el amigo de papá que venía a las cenas de Navidad a veces. Benjamin sonrió. Walter te conocía a ti, sin embargo. Vio lo duro que trabajabas, como nunca dependiste del apellido Taylor para tener éxito. También vio cómo te trataban de manera diferente. La esposa de Walter no podía tener hijos, por eso nunca tuvo una familia propia, pero siempre decía que le recordabas a cómo podría haber sido su hija. Mi mente daba vueltas. ¿Qué estás diciendo exactamente?
Walter te dejó toda su participación del 42% en Taylor Enterprises. El papeleo se finalizó esta mañana. Benjamin me entregó otro documento, el testamento de Walter. Tu padre aún no lo sabe. Nadie lo sabe excepto yo y ahora tú. Me quedé mirando el papel, incapaz de procesar la información. Esto me convierte en la accionista mayoritaria. Benjamin confirmó. Richard posee el 35%, Eleanor el 15% y a Vanessa se le ha regalado un 3% a lo largo de los años. Con el 42% de Walter, ahora controlas la empresa. La ironía no se me escapó. Después de años de ser tratada como inferior, de que se me prometiera un trato igualitario solo para descubrir que me estaban marginando, ahora tenía más poder que cualquiera de ellos. Hay una cena familiar esta noche en Bella Rosa para celebrar los resultados trimestrales de la empresa, ¿no es así?, preguntó Benjamin con una mirada de complicidad. Asentí, mi mente ya corriendo con posibilidades. Planean anunciar la nueva estructura de propiedad después de la cena, continuó Benjamin. Richard presentará a Vanessa como la futura directora ejecutiva y propietaria mayoritaria. Ha invitado a todos los miembros de la junta y a los inversores clave. ¿Richard sabe sobre el testamento de Walter?, pregunté. Todavía no. La lectura oficial está programada para mañana por la mañana. Esta noche, todavía piensan que todo va según su plan. Al salir del parque, agarrando los documentos que lo cambiaban todo, sentí que una extraña calma reemplazaba mi dolor. Por una vez, yo tenía la sartén por el mango. La pregunta era, ¿qué haría con ella? Pasé la tarde elaborando una estrategia. Llamé a varios miembros de la junta con los que tenía buenas relaciones, organizando reuniones privadas para el día siguiente. Me puse en contacto con el director financiero de la empresa, un aliado que siempre había apreciado mis contribuciones más que Richard, y me preparé mentalmente para lo que sería la confrontación más significativa de mi vida. A medida que se acercaba la hora de la cena, me vestí con especial cuidado. Un elegante traje gris marengo que proyectaba autoridad, combinado con el collar de perlas de mi abuela, la única herencia que tenía de mi familia biológica. No iba a Bella Rosa solo para una cena familiar. Iba a reclamar mi valor. Lo que no anticipé fue que la velada se convertiría en algo mucho más feo de lo que había imaginado. Me había preparado para una confrontación profesional sobre la propiedad del negocio, no para un ataque personal a mi propia identidad como miembro de la familia. Mientras conducía hacia el restaurante, ensayé lo que diría cuando Richard hiciera su anuncio. Planeaba esperar a que terminara, y luego presentar tranquilamente la verdad. No sería cruel ni vengativa. Sería profesional, todo lo que me habían enseñado a ser. Poco sabía que la noche se desviaría tan drásticamente de mis planes cuidadosamente trazados, empujándome hacia un ajuste de cuentas para el que ninguno de nosotros estaba preparado, menos que nadie, Vanessa, que no tenía idea de que su momento de crueldad desencadenaría consecuencias que nunca podría haber anticipado. Bella Rosa era el pináculo de la alta cocina en nuestra ciudad, un restaurante italiano con estrellas Michelin donde las reservas se necesitaban con meses de antelación. A menos que fuera Richard Taylor, cuyo negocio les había proporcionado su sistema de reservas de forma gratuita. El comedor privado estaba adornado con flores frescas y una suave luz de velas, creando una atmósfera de lujo discreto que encajaba con la imagen de la familia Taylor. Llegué puntualmente, respirando hondo antes de entrar en lo que parecía un campo de batalla disfrazado de celebración. La sala ya estaba medio llena, miembros de la junta en trajes caros, inversores clave bebiendo cócteles y, por supuesto, mi familia. Richard llamando la atención a la cabeza de la mesa, Eleanor perfectamente peinada a su lado y Vanessa resplandeciente con un vestido de diseñador, anticipando claramente su momento de coronación. Morgan, cariño, llegaste. Eleanor me dio un beso al aire en ambas mejillas, su perfume empalagoso y su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Esa sonrisa siempre había sido tan vacía, o solo ahora la veía con claridad. No me lo perdería, respondí, igualando su tono. Gran noche para la empresa. Richard me dio una palmada en el hombro. El gesto, a la vez posesivo y displicente. Esa campaña de marketing tuya es parte de lo que estamos celebrando. Los números están por las nubes este trimestre. Mi campaña había aumentado los ingresos en un 37%, pero solo asentí. Aún no era el momento.
Tomé mi asiento asignado junto al sobrino de Walter Simmons, un hombre tranquilo que parecía incómodo en el opulento entorno. Soy Morgan, me presenté. Steven, respondió. El sobrino de Walter. Realmente no pertenezco aquí, pero el abogado dijo que debería venir. No tenía idea de que ahora yo poseía lo que su tío había dejado, y no vi ninguna razón para iluminarlo todavía. Llegó el primer plato, burrata importada con tomates reliquia, junto con champán de primera calidad. Richard se puso de pie, levantando su copa. Por Taylor Enterprises, por la familia y por el emocionante nuevo capítulo que estamos a punto de comenzar. La comida progresó con risotto de trufa y chuletón añejo, cada plato más extravagante que el anterior. Durante la cena, noté que Vanessa le susurraba a Eleanor, ambas mirándome con expresiones que no podía descifrar del todo. La tensión en la habitación era palpable, al menos para mí, aunque los otros invitados parecían ajenos, disfrutando de la lujosa comida y el alcohol que fluía. Justo cuando iban a servir el postre, Richard se aclaró la garganta. Este era el momento, el anuncio que había estado esperando. Me enderecé en mi silla, preparándome. Antes de concluir esta maravillosa velada, tengo un anuncio especial que hacer, comenzó Richard, su voz con la autoridad practicada de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Taylor Enterprises ha sido el trabajo de mi vida, construido desde la nada hasta lo que es hoy. Y nada es más importante que saber que continuará prosperando después de que me retire. Hizo un gesto hacia Vanessa, que sonreía con anticipación. Por eso me enorgullece anunciar que mi hija Vanessa asumirá el cargo de directora ejecutiva a partir del próximo mes, respaldada por su nueva posición como accionista mayoritaria. Un aplauso educado llenó la sala. Mantuve una expresión neutral, esperando mi momento. La sangre es más espesa que el agua, continuó Richard. Y mantener la empresa en verdaderas manos Taylor siempre ha sido mi prioridad. Algo en su fraseología, tan similar al correo electrónico que había visto, me hizo estremecer visiblemente. Vanessa se dio cuenta y sonrió con suficiencia, disfrutando claramente de lo que ella pensaba que era mi decepción. Antes de que Richard pudiera continuar, Vanessa se puso de pie, con la copa de champán en la mano. Solo quiero decir lo honrada que estoy de continuar el legado de los Taylor, dijo, su voz almibarada con falsa humildad. Esta empresa representa los valores de nuestra familia, el nombre de nuestra familia, la sangre de nuestra familia. Sus ojos se encontraron con los míos, desafiantes. Algunos de nosotros entendemos lo que realmente significa la familia. Lo que realmente son la lealtad y la pertenencia. La habitación se había quedado incómodamente en silencio. Incluso Richard parecía desconcertado por la evidente indirecta de Vanessa. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber esperado a que Richard terminara, y luego presentar tranquilamente los hechos sobre el testamento de Walter. Ese había sido mi plan. Pero algo en la expresión engreída de Vanessa, en los años de recordatorios sutiles y no tan sutiles de que yo no era realmente una Taylor, me impulsó a ponerme de pie. ¿Qué estás insinuando exactamente, Vanessa?, pregunté, mi voz firme a pesar de la ira que me recorría. Ella se rió, un sonido tintineante completamente desprovisto de calidez. Oh, nada. Solo que algunos de nosotros nacimos Taylor y otros fuimos casos de caridad. Eleanor jadeó. Vanessa, es suficiente. Pero Vanessa, envalentonada por lo que pensaba que era su inminente coronación y varias copas de champán, no había terminado. ¿Qué? Todos lo estamos pensando. Papá le está dando la empresa a su hija de verdad. La que comparte su ADN. La que pertenece. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en nosotras, presenciando la fea verdad detrás de la fachada de la familia Taylor resquebrajándose por completo. Morgan ha sido valiosa para la empresa, intervino Richard, tratando de salvar la situación. Será bien compensada y seguirá siendo una consultora importante. Basta, dije en voz baja, pero con suficiente fuerza como para que Richard se callara. Dejen de fingir. Sé lo del testamento, lo de las acciones simbólicas del 5% mientras Vanessa se queda con todo lo demás. Sé de tu correo electrónico diciendo que la empresa necesita permanecer en verdaderas manos Taylor. Richard palideció. ¿Cómo lo? No importa, le interrumpí.
Lo que importa es que durante 26 años me dijeron que era tan hija suya como Vanessa. Que la sangre no definía a la familia. Eso era mentira. Vanessa rodó los ojos dramáticamente. Oh, por favor. ¿De verdad vamos a hacer esto ahora? La historia lacrimógena de la hija adoptada. Esta cena es para celebrar mi nuevo puesto, no para consentir tu crisis de identidad. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que lo cambiarían todo. ¿Sabes qué, Morgan? Si estás tan molesta por finalmente enfrentar la realidad, tal vez deberías buscar otra mesa. De todos modos, no eres realmente de la familia. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Incluso Richard y Eleanor parecían mortificados. Vanessa, siseó Eleanor. Discúlpate en este instante. Pero Vanessa, en la cresta de la ola de lo que pensaba que era su momento de triunfo, simplemente se rió y se dirigió al camarero. En realidad, ¿saben qué sería perfecto? Cuentas separadas. La familia en esta mesa, se señaló a sí misma, a Richard y a Eleanor, y los demás pueden pagar por sí mismos. El camarero, claramente incómodo, miró a Richard en busca de orientación. Richard, para su crédito, parecía horrorizado. Por supuesto que no. Esta es una cena de empresa. Todo está en una sola cuenta. En realidad, dije, recuperando la voz, las cuentas separadas suenan perfectas. De hecho, dado que esta cena era para celebrar el rendimiento de la empresa bajo la nueva campaña de marketing, mi campaña, tal vez la empresa debería cubrir mi comida también. Me di la vuelta para irme, con la dignidad intacta, cuando Vanessa me gritó. ¿Huyendo de nuevo, Morgan? Eso es lo que haces, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, te retiras a tu pequeño apartamento y a tu pequeña vida y finges que no deseas desesperadamente ser una de nosotros. Me detuve, luego me di la vuelta lentamente. Vanessa, he pasado toda mi vida tratando de ser una de ustedes. Esta noche, finalmente veo con claridad que nunca más quiero ser como ustedes. Mientras salía, oí a Richard llamarme por mi nombre, pero no me detuve. Había terminado de interpretar el papel de la hija adoptada agradecida. Terminado de fingir que los 1000 cortes de papel de la exclusión no sangraban. Estaba casi en mi coche cuando un camarero corrió tras de mí, sin aliento. Señorita Taylor, su hermana dijo que cubriría su parte de la cena por separado. Me entregó una cuenta. El caballero de su mesa pidió el Wagyu y el Burdeos de 1982. Miré el papel en mi mano. $3.270. Vanessa se las había arreglado para endosarme una de las cuentas más grandes, incluyendo el vino caro que Steven había pedido, pensando que estaba cubierto por la empresa. Allí de pie, en el estacionamiento, mirando esa suma ridícula, algo se cristalizó dentro de mí. No se trataba solo de dinero. Se trataba de 26 años de hacerme sentir que debería estar agradecida por las migajas de afecto, por el privilegio de llevar un nombre que, según ellos, no era realmente mío. Pensé en los documentos en mi bolso, en el hecho de que ahora controlaba el 42% de Taylor Enterprises. Aún no lo sabían, pero mañana por la mañana todo cambiaría. Esta cuenta de $3.270 no era un final. Era solo el comienzo de mi respuesta. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Después de pagar la exorbitante cuenta con mi tarjeta de crédito, la que guardaba para emergencias, conduje a casa en un estado de shock que gradualmente dio paso a una ira fría y clara. No del tipo caliente y destructivo que te hace hacer algo de lo que te arrepentirás, sino de la variedad helada y calculada que agudiza tu enfoque hasta el filo de una navaja. Al amanecer, había formulado un plan. No reaccionaría emocionalmente. Respondería estratégicamente. El 42% de la propiedad de Taylor Enterprises que Walter me había dejado no era solo un activo. Era una palanca, un medio para reclamar finalmente el respeto que se me había negado durante tanto tiempo. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche con mensajes de texto y llamadas de Richard y Eleanor, que iban desde preocupados hasta suplicantes y enojados. Ninguno de Vanessa, por supuesto. Los ignoré a todos. Que se consumieran en las secuelas de la exposición de sus verdaderos sentimientos. A las 8:30 de la mañana en punto, entré en la oficina de Benjamin Clark para la lectura oficial del testamento de Walter Simmons.
Richard ya estaba allí, con aspecto demacrado, como si tampoco hubiera dormido. Eleanor estaba sentada a su lado, su fachada perfecta mostrando grietas en forma de rímel corrido y una blusa ligeramente torcida. Vanessa estaba notablemente ausente. Morgan, comenzó Richard tan pronto como entré, sobre anoche. Levanté una mano, interrumpiéndolo. Estamos aquí para la lectura del testamento. No hay nada más que discutir en este momento. Benjamin se aclaró la garganta, incómodo con la tensión, pero profesional como siempre. ¿Procedamos, les parece? Solo estamos esperando a Stephen Simmons, el sobrino de Walter. Cuando llegó Stephen, Benjamin comenzó a leer el testamento. Observé cuidadosamente el rostro de Richard mientras Benjamin llegaba a la parte crucial. A Morgan Taylor, a quien he visto crecer hasta convertirse en una mujer excepcional de integridad y talento, le dejo toda mi participación del 42% en Taylor Enterprises, con plenos derechos de voto y privilegios inherentes. El rostro de Richard se quedó sin color. Eleanor jadeó audiblemente. Stephen parecía confundido, pero no particularmente molesto. Apenas había conocido a su tío y no esperaba nada. Esto no puede ser correcto, tartamudeó Richard. Walter y yo teníamos un acuerdo. El acuerdo, interrumpió Benjamin suavemente, era que sus acciones pasarían a la familia tras su muerte. Él consideraba a Morgan familia, aunque otros no lo hicieran. La indirecta aterrizó exactamente donde se pretendía. Richard se estremeció. Esto convierte a Morgan en la accionista mayoritaria, continuó Benjamin, dirigiéndose a la sala, pero mirando directamente a Richard, con un 42% de la propiedad, en comparación con el 35% de Richard, el 15% de Eleanor y el 3% de Vanessa. Lo impugnaré, dijo Richard de inmediato, la desesperación asomando en su voz. Walter no estaba en su sano juicio. Estaba enfermo. Estaba perfectamente lúcido, replicó Benjamin. El testamento se actualizó hace 6 meses, atestiguado por 2 médicos y un notario. Es inamovible, Richard. Finalmente hablé, mi voz firme. Me gustaría convocar una reunión de emergencia de la Junta para el mediodía de hoy. Como accionista mayoritaria, es mi derecho. Richard me miró fijamente, viéndome de verdad, quizás por primera vez, no como su hija adoptiva, no como un conveniente recurso de marketing, sino como la mujer que ahora controlaba el trabajo de su vida. La reunión de la Junta se fijó para el mediodía en la sede de la empresa. Llegué temprano, tomando asiento a la cabeza de la mesa, el lugar habitual de Richard. Uno por uno, los miembros de la Junta entraron, la confusión evidente en sus rostros. Los acontecimientos de la cena de la noche anterior ya habían circulado, y ahora esta reunión de emergencia convocada por mí en lugar de por Richard los tenía completamente desequilibrados. Richard, Eleanor y Vanessa entraron al final. Vanessa parecía haber estado llorando. Su primera señal de vulnerabilidad que podía recordar haber visto desde que éramos niñas. ¿De qué se trata esto, Morgan?, preguntó uno de los miembros más antiguos de la Junta. Richard dice que has convocado esta reunión, pero no tiene claro por qué. Explicaré todo, le aseguré. Pero primero, debo informarles a todos que, a partir de esta mañana, soy la accionista mayoritaria de Taylor Enterprises con el 42% de la propiedad. La sala estalló en murmullos. El rostro de Vanessa se contorsionó de sorpresa y furia. Eso es imposible, estalló. Papá, dile que eso es imposible. Richard, con aspecto derrotado, no dijo nada. Expuse los hechos, explicando con calma el legado de Walter y lo que significaba para la estructura de liderazgo de la empresa. Luego hice una pausa, observando los rostros atónitos a mi alrededor. Sé que esto es un shock para todos. Ciertamente lo fue para mí. Hace 24 horas, descubrí que a pesar de años de promesas de que era familia por igual, Richard había planeado dejar el 95% de la empresa a Vanessa, con solo un 5% para mí. Se intercambiaron miradas incómodas. Varios miembros de la Junta apartaron la vista, lo que me dijo que conocían este plan. Luego, anoche en la cena, después de trabajar incansablemente para esta empresa, atraer a clientes importantes y aumentar los ingresos en un 37% con mi última campaña, Vanessa me dijo, delante de todos ustedes, que no era realmente de la familia,
Que debía buscar otra mesa y luego me endosaron una cuenta de cena de $3.270 como insulto final. Dejé que eso calara, viendo la culpa y la vergüenza reflejarse en varias caras. Pero esto es lo que va a pasar ahora, continué. No voy a hacer lo que me hicieron a mí. No voy a usar mi posición para excluir o menospreciar a otros. Me volví para mirar directamente a Richard. Taylor Enterprises seguirá siendo exactamente eso, una empresa dirigida por los Taylor. Pero a partir de ahora, las acciones y las habilidades importarán más que el ADN. Todos en la sala sabían a qué me refería. Vanessa había sido ascendida por su apellido, no por sus capacidades, mientras que yo me había ganado mi lugar a través de los resultados. Propongo una reestructuración del liderazgo basada en el mérito, con revisiones de desempeño trimestrales para todos los directores, incluidos los miembros de la familia. El nepotismo termina hoy. Richard finalmente encontró su voz. No puedes simplemente llegar y cambiar todo de la noche a la mañana. Puede que tengas las acciones, pero no tienes la experiencia. Tengo más experiencia relevante que Vanessa, respondí con calma. Y a diferencia de ustedes dos, he trabajado fuera de esta empresa. Sé cómo funciona el mundo real más allá de la burbuja del privilegio de los Taylor. Mirándolos a todos ustedes, puedo ver que algunos asienten. Saben exactamente lo que es ser subestimado, trabajar el doble de duro por la mitad del reconocimiento. Ese momento en que me defendí en esa sala de juntas fue aterrador, pero también increíblemente liberador. ¿Alguna vez han tenido que confrontar a miembros de la familia que los han tratado injustamente? Pónganlo en los comentarios. A veces, compartir estas experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos. Y si están disfrutando de esta historia sobre el karma familiar y la justicia servida, presionen el botón de me gusta. Estamos llegando al punto de inflexión. Y confíen en mí, querrán ver cómo se desarrolla todo esto. Ahora, de vuelta a esa tensa sala de juntas. Pido un voto de confianza en el liderazgo actual, anuncié. Como accionista mayoritaria, tengo ese derecho. El voto fue rápido y decisivo. Los miembros de la Junta, muchos de los cuales habían cuestionado en privado la decisión de Richard de favorecer a Vanessa a pesar de su deslucido desempeño, se pusieron de mi lado. Al final de la reunión, había sido nombrada directora ejecutiva interina con un periodo de prueba de 6 meses para demostrar mi valía. Cuando la reunión se levantó, Vanessa pasó corriendo a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, sentí una punzada de empatía. Sabía lo que se sentía tener tus expectativas destrozadas en un instante. Pero luego recordé los años de crueldad sutil, los comentarios despectivos y, finalmente, sus palabras en la cena. De todos modos, no eres realmente de la familia. Richard y Eleanor se me acercaron mientras la sala se despejaba. Morgan, comenzó Richard, su voz inusualmente insegura. Necesitamos hablar, como familia. Lo miré fijamente. ¿Tenemos una familia, Richard? Anoche quedó bastante claro dónde estoy yo. Eleanor tomó mi mano, pero la aparté. Morgan, cariño, Vanessa estaba molesta, había bebido demasiado champán. No quiso decir esas cosas horribles. Sí, lo hizo, respondí en voz baja. Y tú también, Richard, cuando escribiste ese correo electrónico sobre mantener la empresa en verdaderas manos Taylor. Ambos lo pensaban. La única diferencia es que Vanessa lo dijo en voz alta. Richard tuvo la decencia de parecer avergonzado. Cometí un error, un terrible error. Pero no puedes simplemente tomar el control así. Esta empresa es mi legado. Un legado que estabas dispuesto a negarme, intervine. Pero a diferencia de ti, no estoy excluyendo a nadie por su biología. Sigues en la junta. Tus acciones siguen siendo valiosas. Solo me aseguro de que el mérito importe más que el ADN por aquí de ahora en adelante. Mientras me alejaba, oía a Eleanor llamarme. ¿Y la cena del domingo? Nuestra cena familiar habitual. Me detuve, luego me di la vuelta. Creo que buscaré otra mesa. La devastación en su rostro no me dio ningún placer. A pesar de todo, estas personas me habían criado, habían sido mi familia durante la mayor parte de mi vida. Pero algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse de la misma manera. A veces necesitan construirse de nuevo,
con materiales más fuertes y mejor ingeniería. Esa noche, sola en mi apartamento, finalmente me permití llorar. No de tristeza ni de ira, sino de alivio. El peso de tratar constantemente de demostrar que pertenecía, de aceptar en silencio menos de lo que merecía, finalmente se había levantado. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente libre de ser exactamente quien era. Morgan Taylor, directora ejecutiva de Taylor Enterprises, una mujer que se había ganado su lugar a través del talento y la determinación, no por un accidente de nacimiento o adopción. El camino por delante no sería fácil. Sabía que las familias son complicadas, los negocios aún más. Pero por primera vez, estaba recorriendo ese camino en mis propios términos, con la cabeza en alto y sin pedir disculpas por ocupar el espacio que merecía. Las semanas siguientes a mi nombramiento como directora ejecutiva interina fueron un torbellino de actividad. Me mudé a la oficina de la esquina que había sido de Richard durante más de 3 décadas, reemplazando sus muebles de caoba oscura por piezas más ligeras y modernas. No fue solo una elección estilística, fue una declaración. Taylor Enterprises estaba entrando en una nueva era. Mi primer acto oficial fue encargar una auditoría independiente de las operaciones, finanzas y prácticas de personal de la empresa. Los resultados confirmaron lo que había sospechado durante mucho tiempo: empleados cualificados habían sido sistemáticamente pasados por alto para ascensos en favor de los amigos de golf de Richard y sus hijos. Los departamentos dirigidos por estos nombramientos nepotistas tenían un rendimiento inferior, mientras que los dirigidos por gerentes ascendidos por méritos mostraban resultados significativamente mejores. Armada con estos datos, implementé una reestructuración en toda la empresa basada en métricas de rendimiento en lugar de conexiones personales. Algunos miembros de la Junta se resistieron inicialmente, en particular aquellos que se habían beneficiado del antiguo sistema, pero los números hablaban por sí solos. Al final del primer mes, teníamos un equipo de liderazgo más ágil y eficiente, que todavía incluía varios leales a Taylor de toda la vida, pero ahora en puestos que realmente coincidían con sus habilidades. Richard asistía a las reuniones semanales de la Junta, pero hablaba poco. Parecía mayor, disminuido de alguna manera, como si la pérdida de su autoridad absoluta lo hubiera afectado físicamente. Eleanor dejó de venir a la oficina por completo, retirándose de su papel ceremonial como jefa de la fundación benéfica de la empresa. ¿Y Vanessa? Vanessa fue la mayor sorpresa. 3 semanas después de la infame cena, apareció en la puerta de mi oficina. Atrás quedaba el vestuario de diseñador y el cabello perfectamente peinado. En su lugar, llevaba unos sencillos pantalones negros y una blusa blanca, con el pelo recogido en una práctica cola de caballo. ¿Tienes un minuto?, preguntó, su voz carente de su habitual tono de derecho. Le indiqué la silla frente a mi escritorio, curiosa pero cautelosa. Vanessa se sentó, jugueteando con la correa de su sensato bolso. He estado pensando mucho, comenzó, y hablando con un terapeuta, en realidad. Eso me sorprendió genuinamente. Vanessa siempre se había burlado de la terapia como algo para gente débil que no puede manejar la realidad. Me está ayudando a entender algunas cosas sobre mí misma, sobre por qué siempre he sido tan competitiva contigo. Levantó la vista, encontrándose directamente con mis ojos. Estaba celosa. Lo he estado desde que éramos niñas. Celosa, no pude ocultar mi incredulidad. ¿De qué? De lo que tenías. La conexión biológica con nuestros padres, la primera opción de oportunidades, la aceptación automática. De tu impulso, tu talento, respondió en voz baja. Del hecho de que podías tener éxito por tu cuenta, sin que el apellido Taylor te sostuviera. Siempre he sabido que era mediocre, Morgan. Papá y mamá se aseguraron de que nunca tuviera que enfrentarlo. Pero yo lo sabía. Cada vez que destacabas en algo por pura habilidad mientras yo me las arreglaba por la conexión familiar, me hacía odiarte un poco y odiarme a mí misma más. Su honestidad me dejó momentáneamente sin palabras. No estoy pidiendo que me devuelvan mi antiguo trabajo, continuó. No me lo merecía. Lo que pido es una oportunidad para ganarme mi lugar aquí, como cualquier otra persona tendría que hacerlo. Sin tratamiento especial, sin atajos. Quiero empezar desde abajo y ascender basándome en el mérito real. ¿Por qué?, pregunté, todavía escéptica. ¿Por qué ahora? Porque tenías razón en todo, admitió. Y porque por primera vez en mi vida,
quiero estar orgullosa de mí misma por razones reales, no fabricadas. Hizo una pausa y luego añadió, además, mi terapeuta dice que necesito enmendar mis patrones de comportamiento dañino, y este parecía un buen lugar para empezar. Consideré su petición cuidadosamente. La antigua Morgan podría haber saltado ante esta oportunidad de reconciliación, tan desesperada por la aprobación familiar que habría pasado por alto todas las señales de alerta. Pero yo ya no era esa persona. Te haré el mismo trato que le haría a cualquiera con tus cualificaciones, dije finalmente. Periodo de prueba de 3 meses en el departamento de marketing, no como directora, como coordinadora. Revisiones de desempeño regulares. Sin tratamiento especial, ni positivo ni negativo. Si destacas, avanzarás. Si no, serás despedida como cualquier otra persona. El alivio inundó su rostro. ¿Eso es justo? ¿Más que justo? Y Vanessa, añadí mientras se levantaba para irse, esta es una oportunidad profesional, no una reconciliación personal. Lo que dijiste en esa cena, eso no desaparece con una sola disculpa. Ella asintió, un destello de arrepentimiento genuino en sus ojos. Entiendo. Gracias por la oportunidad, Morgan. Es todo lo que pido por ahora. Para sorpresa de todos, especialmente la mía, Vanessa se lanzó a su nuevo puesto de nivel de entrada con una dedicación inesperada. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, hacía preguntas reflexivas y admitía cuando no sabía algo en lugar de fingir. Sus colegas, inicialmente recelosos de la hermana de la jefa, gradualmente llegaron a apreciar su disposición para hacer el trabajo pesado sin quejarse. Mientras tanto, Richard y Eleanor mantenían su distancia, tanto profesional como personalmente. Las cenas familiares semanales que habían sido una tradición durante años cesaron por completo. Eleanor enviaba mensajes de texto ocasionales para saber cómo estaba, pero se sentían performativos, como si estuviera cumpliendo un trámite sin ninguna conexión real. Se acercaba la Navidad, la primera desde la dramática reorganización de nuestra dinámica familiar. Recibí una invitación formal a la reunión familiar de los Taylor dirigida a Morgan Taylor, directora ejecutiva, lo que me dijo todo sobre cómo Richard todavía veía nuestra relación. Decliné cortésmente, eligiendo en su lugar ser voluntaria en un refugio local, sirviendo comidas a aquellos que realmente no tenían familia a la que recurrir. Estaba arreglando los postres en una mesa de servicio cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa. Te extraño hoy. La casa se siente vacía sin ti. Entiendo por qué no estás aquí, pero si cambias de opinión, siempre hay un lugar para ti. Fue el primer mensaje de cualquiera de ellos que se sintió genuino, que reconoció mi ausencia como una pérdida en lugar de un inconveniente o un rechazo a su gesto. No cambié de opinión sobre la cena de Navidad, pero sí le envié un simple «gracias». ¡Feliz Navidad! Ese pequeño intercambio marcó el comienzo de una reconstrucción lenta y tentativa, no de la antigua dinámica familiar, que había sido irreparablemente dañada, sino de algo nuevo, algo con cimientos más honestos. A los 6 meses de mi mandato como directora ejecutiva, Taylor Enterprises prosperaba bajo el sistema basado en el mérito que había implementado. Las ganancias trimestrales aumentaron un 22%. Los índices de satisfacción de los empleados habían mejorado drásticamente, y habíamos adquirido 2 competidores más pequeños que fortalecieron nuestra posición en el mercado. La Junta votó por unanimidad para eliminar el interina de mi título, convirtiéndome en la directora ejecutiva permanente. Incluso Richard se abstuvo en lugar de votar en mi contra, un reconocimiento tácito de que mi liderazgo era bueno para la empresa que él había construido. Vanessa había completado su periodo de prueba de 3 meses con gran éxito. Su supervisor directo, que no tenía idea de que era mi hermana al proporcionar la evaluación, la recomendó para un ascenso a gerente junior basándose en su excepcional desempeño y ética de trabajo. ¿Estás seguro de que quieres ascenderla tan pronto?, le pregunté al supervisor, cuidando de no dejar que mi historia personal nublara mi juicio. No quiero que nadie piense que es favoritismo. Con todo respeto, señorita Taylor, respondió, si no fuera su hermana, estaría haciendo la misma recomendación. Es la trabajadora más dedicada del equipo. Su tasa de retención de clientes es la más alta del departamento, y ha desarrollado 2 estrategias de campaña que han superado las proyecciones en un 30%. Si acaso, creo que ha estado trabajando el doble de duro porque es su hermana.
Aprobé el ascenso y Vanessa lo aceptó con una gratitud y humildad que habrían sido inimaginables en la mujer que se había burlado de mí al otro lado de la mesa en Bella Rosa 6 meses antes. Mientras tanto, Richard se había retirado por completo de las operaciones diarias, aunque conservaba su puesto en la junta. Eleanor había reenfocado su energía en su trabajo de caridad, ahora operando independientemente de Taylor Enterprises. Mantuvimos una relación civil y distante. No hostil, pero tampoco familiar. Luego, 9 meses después de la cena que lo cambió todo, Richard sufrió un grave ataque al corazón. Estaba en medio de una presentación a nuestro cliente más grande cuando Margaret, todavía mi aliada más confiable en la empresa, me pasó una nota. Richard en el hospital, estado crítico. Eleanor pregunta por ti. Me disculpé, le entregué la presentación a mi director de operaciones y conduje directamente al hospital. En la sala de espera, encontré a Eleanor, que parecía más pequeña de lo que la recordaba, su apariencia usualmente perfecta, desaliñada por horas de espera ansiosa. Morgan, suspiró cuando me vio. El alivio era evidente en su voz. ¿Viniste? Por supuesto que vine, respondí, sorprendida de que pensara lo contrario. A pesar de todo, Richard había sido mi padre durante la mayor parte de mi vida. ¿Cómo está? En cirugía. Dijeron que es muy grave. Su voz se quebró. Vanessa está en camino desde Chicago. Estaba allí por esa conferencia a la que la enviaste. Nos sentamos juntas en un silencio incómodo durante varios minutos antes de que Eleanor volviera a hablar. Sigo pensando en esa cena, dijo en voz baja, en cómo te herimos, en todas las veces que debimos haberte herido sin siquiera darnos cuenta. No dije nada, dejándola continuar. Richard y yo, nunca quisimos hacerte sentir inferior. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto por ti, dándote un buen hogar, oportunidades. Pero estábamos tan concentrados en lo que estábamos dando que no vimos lo que estábamos reteniendo. Levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro surcado de arrugas. La verdad es, Morgan, que siempre te he tenido un poco de miedo. ¿Miedo de mí? Estaba genuinamente perpleja. Eres tan capaz, tan autosuficiente. Desde que eras pequeña, resolvías las cosas por tu cuenta. Resolvías tus propios problemas. Vanessa siempre nos necesitó. Pero tú aprendiste temprano a no necesitar a nadie. Pensé en sus palabras. Era cierto. Había aprendido la autosuficiencia como un mecanismo de defensa, una forma de protegerme de la decepción. Pero eso no excusaba su comportamiento. Eso no justifica tratarme como si fuera menos que familia, dije finalmente. No, estuvo de acuerdo. No lo justifica. Nada lo hace. No te pido perdón, Morgan. Solo estoy tratando de entender cómo llegamos aquí, para que tal vez podamos encontrar un camino hacia adelante. Richard puede que no tenga la oportunidad de tener esta conversación contigo. Yo necesitaba tenerla mientras todavía pudiera. Antes de que pudiera responder, apareció el cirujano, todavía con su ropa de quirófano. Richard había sobrevivido a la cirugía, pero las próximas 48 horas serían críticas. Lo estaban trasladando a cuidados intensivos, donde solo se permitiría la visita de la familia inmediata. La enfermera del mostrador de la UCI me preguntó mi relación con el paciente. Soy su hija, dije sin dudarlo. Ella asintió y me permitió entrar. Si notó o no la expresión de sorpresa de Eleanor, no dio ninguna indicación. Richard parecía frágil en la cama del hospital, conectado a monitores y tubos, su piel cenicienta. Me senté a su lado, sin tocarlo, pero tampoco me fui. Después de un rato, Eleanor fue a buscar café, dejándonos solos. No sé si puedes oírme, le dije suavemente a su forma inconsciente. Pero quiero que sepas que la empresa va bien. Mejor que nunca, en realidad. Y Vanessa ha encontrado su lugar, su verdadero lugar, basado en lo que puede hacer, no en quién es. Creo que estarías orgulloso de ella. Sé que yo lo estoy. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. No voy a fingir que el pasado no sucedió. Me heriste profundamente y eso no se puede deshacer. Pero ya no me aferro a la ira. Es demasiado pesada y la he llevado durante mucho tiempo.
Así que la estoy dejando ir. No por ti, sino por mí. No sabía si mis palabras penetraron en su inconsciencia, pero decirlas en voz alta liberó algo en mí. Un último nudo de resentimiento que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía albergaba. Richard sobrevivió, aunque su recuperación fue lenta. Durante esas semanas de visitas al hospital y rehabilitación, una nueva dinámica comenzó a formarse entre todos nosotros. No el antiguo patrón familiar, que se había construido sobre cimientos desiguales, sino algo más honesto. Richard nunca se disculpó explícitamente por los años de favoritismo sutil o por su plan de excluirme de mi parte legítima de la empresa. Pero hizo algo que para él fue quizás más significativo. Se remitió a mi juicio empresarial, buscó mi consejo sobre sus inversiones personales y habló de mi liderazgo con genuino orgullo a sus antiguos socios comerciales. Eleanor hizo intentos más directos de reconciliación, invitándome a almorzar cada pocas semanas, haciendo preguntas reflexivas sobre mi vida y escuchando realmente las respuestas. Nunca tendríamos el vínculo madre-hija que había anhelado de niña, pero estábamos construyendo una relación entre iguales que se sentía más auténtica que la que habíamos tenido antes. Y Vanessa. Vanessa fue la más transformada. Su terapeuta la había ayudado a reconocer sus patrones de celos competitivos, su inseguridad enmascarada como superioridad. La experiencia humillante de empezar de nuevo desde abajo le había dado una nueva perspectiva sobre sus propias capacidades y sobre el valor de ganarse el respeto en lugar de exigirlo. Una tarde, después de que ambas habíamos trabajado hasta tarde, pasó por mi oficina. ¿Recuerdas esa cena en Bella Rosa?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Cómo podría olvidarla?, respondí secamente. He querido devolverte el dinero de esa cuenta, dijo, sacando un sobre de su bolso. Me ha llevado un tiempo ahorrar, ya que ya no recibo los pagos del fondo fiduciario, pero está todo ahí. $3.270. Miré el sobre, pero no lo tomé. Quédatelo. Considéralo una lección cara para ambas. Prefiero pagar mis deudas, insistió, colocando el sobre en mi escritorio, el dinero y las otras deudas también. Las que nunca podré pagar por completo. Estudié su rostro, viendo la sinceridad allí. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero, Vanessa. Pero se pueden equilibrar con acciones a lo largo del tiempo. Ella asintió, comprendiendo. Lo estoy intentando. Lo sé, reconocí. Y eso importa. Mientras se daba la vuelta para irse, la llamé. Oye, Vanessa. Abrió un nuevo lugar italiano en el centro. No tan elegante como Bella Rosa, pero las críticas son buenas. ¿Querrías ir a cenar allí alguna vez? Yo invito esta vez. La sonrisa que se extendió por su rostro fue genuina, sin rastro de la antigua arrogancia. Me encantaría. Pero pagamos a medias. Un año después del día de la infame cena de Bella Rosa, me encontré una vez más entrando a un restaurante para una celebración importante. Esta vez era Salvatores, un acogedor bistró italiano en el centro, y la ocasión era el primer aniversario de mi nombramiento oficial como directora ejecutiva. Los últimos 12 meses habían visto a Taylor Enterprises transformarse de un exitoso negocio familiar a un verdadero líder de la industria. Nuestro enfoque innovador en los servicios al cliente, combinado con nuestra nueva cultura corporativa transparente y basada en el mérito, nos había valido reportajes en Forbes y The Wall Street Journal. Más importante para mí, nuestra tasa de retención de empleados se había disparado, y la empresa se había hecho conocida como uno de los mejores lugares para trabajar en nuestro sector. Había reservado un comedor privado de tamaño similar al de Bella Rosa, pero más cálido y menos ostentoso. Al llegar, vi que muchos de los invitados ya estaban allí. Empleados clave, miembros de la junta y socios comerciales que habían sido fundamentales en nuestro éxito. Richard y Eleanor estaban sentados en una mesa redonda cerca del centro de la sala, en lugar de a la cabeza. Richard todavía se movía lentamente desde su ataque al corazón, pero tenía buen color y estaba enfrascado en una animada conversación con nuestra nueva directora de tecnología, una mujer brillante que había ascendido desde dentro. Vanessa estaba ayudando a colocar las tarjetas con los nombres, asegurándose de que todos se sentaran junto a personas con las que disfrutarían hablando. Recientemente había sido ascendida de nuevo a gerente de pleno derecho de su departamento después de superar consistentemente los objetivos de rendimiento. El ascenso había contado con el pleno apoyo de su equipo, que había pasado de ser escéptico a leal bajo su liderazgo inesperadamente considerado.
Mientras recorría la sala, saludando a la gente y aceptando felicitaciones, me sorprendió lo diferente que se sentía esta reunión de aquella fatídica noche de hace un año. Aquí había calidez, conexión genuina, la sensación de que todos los presentes se habían ganado su lugar en la mesa. Cuando todos estuvimos sentados y se sirvió el primer plato, me levanté para ofrecer un brindis. La sala se silenció de inmediato, todos los ojos se volvieron hacia mí expectantes. Hace un año, comencé, aprendí una lección dolorosa pero valiosa sobre la familia. Aprendí que compartir un apellido no te convierte automáticamente en familia. Las acciones sí lo hacen. El respeto también. Verse y valorarse mutuamente por quienes realmente somos. Eso es lo que hace a una familia. Miré alrededor de la sala a los rostros de las personas que me habían apoyado, desafiado, ayudado a crecer como líder y como persona. Algunos de ustedes están relacionados conmigo por adopción. Algunos por lazos profesionales, algunos por una amistad que se ha profundizado a través de desafíos compartidos. Pero todos ustedes me han mostrado cómo es la verdadera familia. Personas que se apoyan mutuamente, que dicen verdades difíciles con amabilidad, que celebran los éxitos de los demás sin resentimiento. Mis ojos se encontraron brevemente con los de Richard. Él asintió levemente, reconociendo la suave referencia a nuestro pasado. Taylor Enterprises se fundó con la idea de que un negocio familiar significa algo especial. Todavía lo creo. Pero he ampliado la definición de familia para incluir a todos ustedes que se han comprometido con nuestra visión compartida, que han contribuido con sus talentos y energía para hacer de esta empresa lo que es hoy. Levanté mi copa. Así que, por la familia. La que elegimos, la que construimos, la que nos ganamos a través del respeto mutuo y el cuidado genuino. Que sigamos creciendo más fuertes juntos. El brindis fue recibido con un entusiasta acuerdo. Mientras la conversación se reanudaba a mi alrededor, sentí un golpecito en mi hombro. Era Margaret, la asistente de toda la vida de Richard, quien primero me había mostrado los documentos que revelaban su plan de excluirme de la empresa. Tengo algo para ti, dijo, entregándome un pequeño paquete envuelto. Walter me pidió que te diera esto cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo y una nota escrita a mano. Para Morgan, decía con la familiar caligrafía de Walter. El tiempo revela el verdadero carácter. El tuyo siempre ha brillado intensamente. La empresa está en las manos correctas ahora. Mientras guardaba cuidadosamente el reloj en mi bolsillo, Vanessa se acercó, con una copa de champán en la mano. Feliz aniversario, directora ejecutiva, dijo con una sonrisa genuina. Has demostrado que todos estaban equivocados, incluyéndome a mí. No todos, la corregí. Walter creyó en mí. Margaret también. Y durante este último año, has demostrado que creíste en mí también, a tu manera. Ella asintió, un atisbo del antiguo dolor parpadeando en su rostro. Tenía tanto miedo de que me eclipsaras que nunca me permití ver cómo ambas podíamos brillar de diferentes maneras. Diferentes pero complementarias, estuve de acuerdo. Tu equipo te adora, ¿sabes? Te has convertido en el tipo de líder que seguirían a cualquier parte. Aprendí de la mejor, respondió, y luego chocó su copa contra la mía. Por las hermanas, no de sangre, sino por elección. Más tarde, mientras se servía el postre, Richard se acercó a mi lado, moviéndose lenta pero decididamente. Morgan, dijo en voz baja, sé que no he dicho esto directamente todavía, y debería haberlo hecho. Lo siento por todo. Por hacerte sentir inferior, por no ver tu verdadero valor, por dejar que mis ideas anticuadas sobre el legado me cegaran a lo que estaba justo frente a mí. Estudié su rostro, más viejo ahora, humillado por la enfermedad y por ver a su hija adoptiva superar sus expectativas en todos los sentidos. Gracias por decir eso, respondí. ¿Importa? He estado pensando mucho en esa noche en Bella Rosa, continuó. Sobre lo diferentes que podrían haber sido las cosas si te hubiera defendido adecuadamente cuando Vanessa dijo esas cosas terribles. Si hubiera sido el padre que merecías. No podemos cambiar el pasado, dije suavemente. Pero todos hemos encontrado un mejor camino hacia adelante, ¿no es así? Él asintió, sus ojos sospechosamente brillantes. Eres una mejor directora ejecutiva de lo que yo fui. Y una mejor persona también.
Y estoy orgulloso. Tan orgulloso de llamarte mi hija. Si es que todavía quieres ese título, claro. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, frágil y esperanzadora. Hace un año, podría haberme aferrado a esta rama de olivo desesperadamente, tan hambrienta de validación que habría ignorado todo lo que había sucedido antes. Pero la mujer que era ahora no necesitaba su aprobación para saber su valor. Aún así, el perdón no se trataba solo de lo que él merecía. Se trataba de lo que me traería paz. Siempre he sido tu hija, Richard, dije finalmente. Incluso cuando ninguno de los dos era muy bueno recordándolo. Creo que ahora podemos hacerlo mejor. Me abrazó entonces, este hombre que rara vez había mostrado afecto físico durante mi infancia. Le devolví el abrazo, sintiendo no la oleada de validación que una vez habría anhelado, sino algo más tranquilo y sostenible, la aceptación de nuestra relación imperfecta pero en proceso de sanación. A medida que la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, me encontré de pie con Eleanor, Vanessa y Richard, la familia Taylor en su nueva configuración, conectados no por obligación o apariencias, sino por la comprensión duramente ganada que había surgido de nuestro momento más bajo. ¿A la misma hora el año que viene?, preguntó Eleanor, con una sonrisa tentativa en su rostro. Me encantaría, respondí. En la misma mesa, todos nosotros. La cuenta de esa cena en Salvatores fue de poco más de $400, más que los infames $3.270 de Bella Rosa. Pero esta vez se cargó a la cuenta de la empresa con el pleno conocimiento y aprobación de la Junta. Más importante aún, esta vez no había duda de quién pertenecía a la mesa. Todos lo hacíamos, familia por elección, por compromiso, por el trabajo que habíamos hecho para reconstruir lo que se había roto. Mientras los veía irse, pensé en el viaje que habíamos emprendido durante el último año. Desde ese momento de rechazo absoluto, de todos modos, no eres realmente de la familia. Busca otra mesa, hasta esta nueva comprensión de lo que realmente significaba la familia. El camino no había sido fácil ni directo. Había habido contratiempos y conversaciones difíciles, momentos en los que habría sido más fácil alejarse por completo. Pero allí de pie, supe con absoluta certeza que la familia que habíamos creado, imperfecta, en evolución, pero genuina, era más fuerte que la que habíamos pretendido ser todos esos años. Y eso valió cada doloroso paso del viaje. Vaya. No puedo creer que hayamos llegado al final de esta historia juntos. Espero que la hayan encontrado tan catártica como yo al compartirla. Las relaciones familiares pueden ser muy complejas, especialmente cuando están involucradas la adopción y el favoritismo. Me encantaría saber si alguna parte de esta historia resonó con sus propias experiencias con el karma familiar o la justicia. Dejen un comentario abajo y continuemos esta conversación. Si disfrutaron de este viaje de traición y redención familiar, por favor, presionen el botón de me gusta para ayudar a otros a encontrar esta historia también. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para más historias de la vida real sobre dinámicas familiares complejas y el camino hacia la sanación. Compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar que la familia se trata de acciones, no solo de sangre. Muchas gracias por ver hasta el final. Su apoyo significa todo para mí. Recuerden que a veces los momentos más dolorosos de nuestras vidas pueden conducir a las transformaciones más hermosas. Hasta la próxima, cuídense y cuiden las relaciones que realmente importan.